Entra en paro la Universidad Nacional sede Bogotá. Deben ser más de 6.000 estudiantes aproximadamente hasta el próximo 20 de marzo. Volvimos a las épocas en las que se ponía en riesgo incluso la posibilidad de que los estudiantes completaran sus semestres. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, buenas tardes. Es que la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, anunció que continuará en paro hasta el próximo 20 de marzo, luego de una asamblea en la que participaron estudiantes, profesores y trabajadores. La decisión se tomó tras la ratificación de Ismael Peña como rector de esta institución, luego de que un fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá lo ordenara. Pues durante la asamblea que se realizó en el Auditorio León de Grave y contó también con participación virtual, se acordó suspender actividades académicas mientras se adelantan espacios de discusión interna. Además, anunciaron la convocatoria de una mesa constituyente universitaria para debatir cambios en el gobierno y funcionamiento de esta institución. Esa es la vieja idea de Leopoldo Múnera, que era el rector hasta hace algunos días de la Universidad Nacional. Hay una buena noticia en medio de las inundaciones en Córdoba, y es que ya hay recursos suficientes para atender a los damnificados. Sigue la emergencia, pero ya hay plata, y esa es una buena noticia. Alejandra Bello. En el marco de la apertura de la vitrina turística de Anato en Bogotá, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, señaló que ya son 25 de los 30 municipios los que presentan daños en el departamento, con el sector agropecuario completamente impactado y una fuerte erosión en las costas, donde se han perdido más de 30 metros de terreno. Hoy tenemos aproximadamente más de 80.000 familias afectadas, más de 220.000 personas afectadas por las inundaciones, 25 de 30 municipios afectados por inundaciones. La agenda del departamento de Córdoba continúa y hoy el departamento de Córdoba prepara aproximadamente 500.000 millones de pesos con los recursos de las regalías y recursos propios. Me tocó de financiar proyectos que ya tenía listos para financiar, porque hoy la prioridad es nuestra gente, recuperar los daños y reactivar la economía. Zuleta aseguró que la emergencia aún no ha terminado, pero que el departamento está preparado y destinará más de 50.000 millones de pesos de recursos propios y regalías para la recuperación. Asimismo, destacó que el turismo ha crecido más de 12% y que los ingresos reales del sector aumentaron más del 7%, afirmando que la emergencia no frenará el desarrollo regional. Ahora les vamos a contar la historia de ese video. Déjemelo por favor en Dito unos segundos más, porque esa historia tiene mucho de fondo, porque es la comunidad en Córdoba trabajando para hacer un dique con el fin de evitar que se inunde toda la sabana o una parte importante de la sabana. Anoche se dio la estructura por la fuerza de las aguas, pero es una historia muy bella que vamos a contarles en segundos desde la costa Caribe. Cambiamos de tema, unas 7, estamos a 11 días de las elecciones para Congreso y de las consultas, y como suele pasar, los grupos terroristas intentan causar zozobra, que no lo van a lograr porque las autoridades lo están evitando. El ejército frustró un atentado terrorista que pretendía cometer el ELN en Bogotá en los próximos días. Stephanie Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues según el ministro de la Defensa, ubicaron lo que sería una fábrica de artefactos explosivos del ELN en el sur de Bogotá. Fue una operación coordinada en la que participó hasta la DEA. Hubo participación también de la Dijín de la Policía, la Fiscalía y el Gaula Militar para poder llegar hasta esa fábrica en la localidad de Usme, en donde encontraron, según el ministro de la Defensa, cualquier cantidad de artefactos explosivos, granadas, cartuchos de armas de fuego y también pólvora negra. Todo esto, dice el ministro de la Defensa, para cometer atentados terroristas en la capital del país en el marco de las elecciones que están próximas a realizarse. Señala el ministro de la Defensa al Frente de Guerra Urbano del ELN, que recordemos es una instancia del ELN creada específicamente para actuar en las ciudades a través de lo que se conoce como las milicias. Dice el ministro de la Defensa que se desconoce puntualmente la magnitud del atentado que iban a cometer, pero recuerda los atentados que en el pasado ha hecho el ELN en Bogotá, como el atentado al Centro Comercial Andino y el atentado a la Escuela de Policía General Santander también en el sur de Bogotá. En medio de esa operación en la que participó también la DEA, fueron capturadas 2 personas en flagrancia relacionadas o presuntamente por tener nexos con el ELN y estar de alguna manera relacionados con estos posibles atentados terroristas que pretendía cometer el ELN en Bogotá. Stephanie Valencia, Blue Radio. Stephanie, gracias. A propósito de esa zozobra que intentan sembrar los violentos
y algunos que a través de la palabra quieren sembrar dudas sobre las elecciones, la Iglesia Católica está haciendo un llamado. No cita nombres propios, pero dice, mire, hay que dejar de lado los miedos e ir a votar con esperanza el próximo 8 de marzo. Salima Feris. Ricardo, Monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, aseguró que el país necesita hacer ejercicios para proteger las elecciones y recalcó la importancia de que las personas tengan elementos suficientes para poder votar de manera informada y que el debate se dé sin poner en riesgo la vida. El miedo no puede ser el condicionamiento para votar. El miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este. Estamos en un momento muy clave de la vida del país y yo diría que aquí hay que transformar también lenguajes. Papa León nos decía algo que es muy clave para la Colombia en este momento. Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio. Hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice. Monseñor recalcó además que para tener elecciones libres se deben manejar de forma responsable y ética, descalificando el lenguaje que pues no aporte a los demás, que no sea propositivo y generador de democracia. Y mientras tanto, la presidenta del Grupo Aval pidió que no caigamos más los colombianos en la trampa del populismo. Marcela Peña. Ricardo, muy en línea con lo que decía Monseñor, para María Elena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, es hora de que dejemos de lado la trampa de la polarización y de gastar recursos en lo que llamó las conversaciones de la incertidumbre, que nos quitan tiempo para pensar de verdad en cómo solucionar los problemas de fondo de este país. Y dijo, lo que tenemos que hacer las empresas es pensar siempre en la inversión. Colombia sí tenemos un problema y es que somos muy presidencialistas, que si se levantó, que si bajó, que si dijo, que si puso un trino. No, deberíamos hablar de otra cosa. O sea, es como mi llamado es que nos importa lo que haga, digamos, quiero decir, en el día a día. Porque lo importante, dice Gutiérrez, es ponerle foco a los problemas estructurales del país, a cómo los vamos a solucionar entre todos y a que más bien seamos nosotros con cabeza fría quienes manejemos la conversación y no solamente los políticos. 1:11. Ya Mateo Piñeros más adelante nos va a hablar sobre el foro, sobre la conversación que se hizo hoy aquí en Caracol Televisión. Conversemos. Ese es el mensaje de fondo para todos los colombianos a pocos días de las elecciones. Cambiamos de tema, hablamos del incidente que habría tenido un avión de American Airlines que cubría la ruta Medellín-Miami. Desde Estados Unidos señalaron que cuando llegó a la capital del sol se habría detectado un impacto de bala en esta aeronave. ¿Qué dice la Aerocivil? Laura Olarte. Ricardo, buenas tardes. La Aeronáutica Civil confirmó que no ha recibido hasta el momento una notificación formal por parte de las autoridades, operadores aéreos, ni tampoco ha sido notificado por las autoridades competentes de los Estados Unidos, entre ellas la Administración Federal de Aviación y la Administración de Seguridad de Transporte. Sin embargo, permanece atenta a cualquier comunicación oficial que permita esclarecer las circunstancias del hallazgo y determinar el origen de las novedades reportadas. La Aeronáutica Civil precisó que luego del aterrizaje el pasado lunes en el Aeropuerto Internacional de Miami y tras una inspección técnica de rutina fueron detectadas las perforaciones en la ala derecha de la aeronave que cubría la ruta Medellín-Miami operada por American Airlines. El hallazgo se produjo una vez el avión ya se encontraba en tierra, cuando el personal encargado de la revisión identificó una afectación en la estructura del aparato. Frente a toda esta situación, la Aeronáutica Civil confirmó no ha recibido notificación formal, pero sin embargo American Airlines sí informó que efectivamente se realizó una inspección y fue identificada esta perforación. 1:13. Hablamos de las noticias del mundo, la tragedia por las lluvias en Brasil, las negociaciones entre Irán, Estados Unidos y Ucrania, Estados Unidos, y la nueva gira del Papa León XIV. Irá pronto a Mónaco, irá en junio a España. César Moreno. Buenas tardes. Empezamos con una tragedia. El número de víctimas mortales causado por las lluvias que azotan el sureste de Brasil aumentó a 36. Esto es en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 33 desaparecidos. Las fuerzas de seguridad trabajan actualmente en 9 frentes de trabajo y han rescatado a 208 personas con vida en la región. Y es que no para de llover. Las precipitaciones torrenciales han dejado un reguero de destrucción en esa zona montañosa de Brasil y lo peor, las previsiones meteorológicas dejan un escenario
escenario preocupante, ya que se esperan que las lluvias continúen de manera intensa en los próximos días, aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos y desbordamiento de ríos. Cambiamos de tema. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que 2 emisarios suyos se van a reunir mañana jueves en Ginebra con los mediadores de la Casa Blanca para negociar un acuerdo económico para la reconstrucción de Ucrania, y espera que los nuevos contactos trilaterales junto a los rusos y estadounidenses se celebren a comienzos de marzo, es decir, ya la próxima semana. Ucrania aspira a firmar con estadounidenses y europeos un acuerdo que garantice inversiones extranjeras tras la guerra para reconstruir a Ucrania y dar impulso a su economía. Y Ginebra sigue siendo epicentro de diálogos de interés mundial. También mañana en esa ciudad suiza, Irán y Estados Unidos mantendrán una tercera ronda de negociaciones en las que Washington busca ponerle punto final al programa nuclear iraní. Todo esto bajo el ultimátum de una intervención militar. El mandatario estadounidense también afirmó anoche en el discurso del Estado de la Unión que el país persa desarrolla misiles que podrán alcanzar su territorio y estimó en 32.000 los muertos en la represión de las protestas de enero en Irán, y agregó que no permitirá que el mayor patrocinador del terrorismo tenga un arma nuclear. I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. Teherán respondió hoy que estas son mentiras. Y por último, el Papa León XIV alista maletas. Arranca con viaje relámpago a Mónaco el 28 de marzo, luego visitará Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial entre el 13 y el 23 de abril, en el que será el tercer viaje internacional de su pontificado. León XIV iniciará esta gira por África en Argelia, la patria de San Agustín y fundador de la orden a la que pertenece Robert Prevost. Y luego visitará España del 6 al 12 de junio. Impresionante el número de clientes. Son 24 participaciones. 28 minutos del partido entre el Atalanta y el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones. Octavio, buenas tardes. Un miércoles futbolero. Hola Richie, buenas tardes. Miércoles futbolero, realmente es y será así. Hablaremos de eso en instantes acá en Meridiano Blue. Por un lado está la Liga de Campeones de Europa, que ya está arrancando con ese partido que escuchamos de fondo entre Atalanta y Borussia Dortmund. Va a jugar el Real Madrid frente al Benfica y está todo el planeta entero pendiente de lo que va a suceder en ese partido. También el día de hoy va a jugarse un clásico en el fútbol colombiano entre Santa Fe y Nacional. Habrá Copa Libertadores, hay Sudamericano Femenino Sub-20, hay fútbol en diferentes lugares del mundo, así que estamos atentos. Todos los detalles ahora en Minutos en los Deportes acá en Meridiano Blue. Esta temporada de Extraordinario. Hablamos del accidente que ocurrió esta madrugada en la vía entre Cajicá y Zipaquirá. Ya completa 11 horas el cierre de la vía. Increíble lo que está pasando con esa carretera, una de las más importantes entrando a Bogotá. Acaba de ser levantado el camión que se había volcado. Increíble, Nicolás, que se demoren tanto tiempo en superar un accidente en una vía como esta. Sí, señor Ricardo, buenas tardes. Hay que aclararlo, la vía todavía sigue cerrada, el camión ya lo levantaron. Lo que confirma la alcaldía de Cajicá es que en este momento ya llegaron los operarios de la concesión Accenorte, que es responsable de esta vía, y asimismo también los dueños de la empresa de este camión, o más bien los operarios, para levantar el combustible que aún continúa en el piso, y asimismo para evaluar cuáles son las consecuencias de este accidente. Ocurrió a la 1 de la mañana, es la 1 de la tarde y 3 minutos, por lo cual continúa la atención. En este momento siguen desviando los vehículos por el sector Manas. ¿Esto qué quiere decir? Entrando a Cajicá para los que se dirigen por el norte de la capital y quieren entrar hacia Bogotá. Esto fue lo que mencionó la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jacome. Pues en este momento ya hizo presencia Accenorte y se levantó el carro, solo que todavía no se pueda permitir el uso de la vía porque hay mucho combustible regado sobre la vía, y hasta que no lo sequen con arena y en con un país serio, que no lo es Colombia, lamentablemente, Nicolás, un accidente como estos se superaría en cuestión de a lo sumo 2 horas. De horas. Lo que pasa es que... A lo sumo, pero siendo exagerados. Estaban esperando que llegaran los técnicos de los dueños del carro tanque, y lo que nos confirman de la alcaldía es que se ¿Pero demoraron por qué mucho. tenían que esperar a los dueños del carro? Porque el combustible, el ACPM y el diésel que estaban llegando en este momento estaban muy pesados. O sea, había mucho material sobre la vía. ¿Y no hay un plan de contingencia de quienes son concesionarios de la vía para superar una situación como esta? Pues mire, lo que nos dice la alcaldesa, lo menciona ella, es que no hubo como una participación activa de la concesión Accenorte para levantar este material que estaba en la vía. ¿Hay peaje cerca? Hay peajes, el de la autopista norte entrando. Pero para los peajes sí son muy rápidos para cobrar los peajes. 1:04.